Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que, sinceramente, me tiene dando vueltas la cabeza y creo que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con Kerem, y lo que Ande Borracha dijo sobre él, algo así como que él no quiere que lo escuches. Qué título más intrigante, ¿verdad? Ya se me ocurren mil teorías y creo que esta conversación puede ser bastante reveladora para entender un poco mejor ciertas dinámicas, especialmente en el mundo del espectáculo o incluso en nuestras propias vidas. Así que prepárense para un vídeo lleno de análisis, un poquito de chisme y sobre todo, de reflexión. ¿Qué significa que alguien no quiera que lo escuches? ¿Es una declaración directa, una indirecta, una estrategia, o quizás una señal de algo más profundo? Vamos a intentar desentrañar esto juntos. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Bueno, vamos al grano. La frase que estamos analizando es bastante potente, él no quiere que lo escuches. Dicha por Ande Borracha, una figura conocida y que suele tener información de primera mano, o al menos una perspectiva muy cercana a los acontecimientos, esto inmediatamente levanta banderas. ¿Quién es este él del que hablamos? En el contexto del mundo del entretenimiento turco, y dada la relación que Ande Borracha ha tenido con varias figuras públicas, es muy probable que nos estemos refiriendo a una figura masculina relevante, quizás un colega, una expareja, o alguien dentro de su círculo profesional. La ambigüedad es parte de lo que hace esto tan jugoso, ¿no creen? Primero pensemos en las posibles interpretaciones de esta frase. No quiere que lo escuches puede significar muchas cosas. Una de las interpretaciones más directas sería que Kerem, la persona en cuestión, está intentando ocultar algo. Tal vez tiene secretos que no quiere que salgan a la luz, o quizás está involucrado en alguna situación que preferiría mantener en privado. Ande Borracha al decir esto podría estar insinuando que Kerem está haciendo esfuerzos activos para silenciar o desviar la atención de ciertas historias o información. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de información podría ser? Podría ser algo relacionado con su vida personal, sus relaciones, o incluso con aspectos de su carrera que no son tan positivos como se presentan públicamente. Otra posibilidad es que la frase no se refiera a un intento activo de censura, sino más bien a una actitud, o a una estrategia comunicacional. Tal vez Kerem es una persona que prefiere mantener un perfil bajo, que no le gusta el escrutinio público constante, y que por lo tanto, intenta evitar que se hable demasiado de él o que se profundice en ciertos aspectos de su vida. En este caso, no quiere que lo escuches sería una forma de decir que él prefiere que la gente se centre en su trabajo, en su arte, y que no se meta en su vida privada. Ande Borracha al lanzar esta indirecta podría estar revelando esta faceta de Kerem, tal vez como una forma de advertirnos a nosotros, los seguidores, que no esperemos demasiada información de su parte, o que seamos cautelosos con lo que se dice de él. Ahora, ¿por qué Ande Borracha diría algo así? Las motivaciones detrás de sus declaraciones son a menudo objeto de debate. Lo dice porque tiene información verídica y quiere compartirla, quizás para desmitificar o para alertar. O podría ser una forma de mantener su propio nombre en la palestra, de generar interés en torno a su figura y a las personas con las que se relaciona. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, la controversia y las declaraciones audaces suelen atraer clics y atención. Sin embargo, también es cierto que Ande Borracha tiene un historial de ser bastante directa y de no tener miedo de decir lo que piensa. Por lo tanto, es razonable asumir que hay algo de verdad en lo que comenta, aunque la interpretación completa de esa verdad sea algo que nos toca a nosotros descifrar. Consideremos el contexto en el que esta declaración pudo haber sido hecha. ¿Fue en una entrevista, en una publicación en redes sociales, en una conversación informal? El medio y el tono en el que se hizo la declaración pueden arrojar mucha luz sobre su verdadero significado. Si fue en un tono de confidencia, podría ser una advertencia genuina. Si fue en un tono más provocador, podría estar buscando generar una reacción. Sin embargo, incluso si es provocador, la base de la provocación suele ser un hecho o una percepción real. Pensemos en las implicaciones para Kerem. Si efectivamente está intentando evitar que se le escuche o que se sepa de ciertas cosas,
esto puede generar una dualidad interesante en su imagen pública. Por un lado, podría ser visto como una persona reservada y misteriosa, lo cual puede atraer a un cierto público. Por otro lado, podría ser interpretado como alguien que esconde algo, lo que podría generar desconfianza. La forma en que maneja esta situación será crucial para su reputación a largo plazo. Además, la declaración de Anne de borracha nos invita a reflexionar sobre nuestra propia curiosidad y nuestro papel como consumidores de información. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a saber sobre la vida privada de las figuras públicas? ¿Dónde trazamos la línea entre el interés legítimo y la intromisión? Es una pregunta importante, especialmente cuando la información se filtra o se comenta de forma tan indirecta como en este caso. A veces, lo que se dice o lo que se calla, puede decirnos mucho más que lo que se revela explícitamente. Una perspectiva interesante sería analizar si esta declaración de Anne de borracha podría ser una estrategia para proteger a Kerem. Tal vez hay información que, de salir a la luz, podría dañarle significativamente y Anne, de alguna manera, está lanzando un aviso velado para que la gente baje el perfil y no indague demasiado. Esto es especulación, por supuesto, pero es una posibilidad que debemos considerar. El mundo del espectáculo es complejo y las relaciones entre sus miembros pueden ser igualmente intrincadas. Otra opción es que no quiere que lo escuches, se refiera a que Kerem quiere que la gente preste atención a su trabajo, a sus proyectos, y no a los rumores o a las especulaciones sobre su vida personal. Quizás él siente que se habla demasiado de su vida privada y muy poco de su talento, y Anne, al hacer esta declaración, podría estar enfatizando ese deseo de Kerem. Sería una forma de decir: escuchen su música, vean sus películas, admiren su arte, pero no se enfoquen en su vida privada porque él no lo desea. También podríamos pensar si esto tiene que ver con algo que Kerem dijo o hizo, o que no dijo o no hizo. Quizás hubo una situación específica en la que Kerem fue malinterpretado o en la que se creó un relato incorrecto, y él siente que cualquier intento de aclaración o de ser escuchado, solo empeoraría las cosas. En ese caso, su estrategia sería la de la indiferencia, la de dejar que el tiempo y las acciones hablen por sí solas, y la de evitar cualquier tipo de diálogo que pueda reabrir viejas heridas. Y si nos ponemos un poco más creativos, podría ser una forma de decir que Kerem es tan extraordinario, tan complejo, o tan enigmático, que sus verdaderas intenciones o pensamientos son difíciles de captar completamente. Es decir, que intenta comunicarse de una manera que es difícil de descifrar para el público general, o que simplemente él tiene un universo interior tan vasto que escucharlo en el sentido literal es casi imposible. Esto suena un poco poético, ¿verdad? Pero en el arte y en la actuación, a menudo hay capas y capas de significado. En resumen, la frase «él no quiere que lo escuches», dicha por Anne de borracha sobre Kerem, abre un abanico enorme de posibilidades interpretativas. Podría ser una señal de que Kerem está ocultando algo, o que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio. Podría ser una estrategia de comunicación, un deseo de centrar la atención en su trabajo, o incluso una advertencia velada para protegerlo. La ambigüedad es la clave aquí y nos invita a ser observadores críticos, a no tomar todo al pie de la letra, y a considerar las múltiples facetas de una personalidad pública. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Hemos explorado las diferentes aristas de esta intrigante declaración de Anne de borracha sobre Kerem. Hemos reflexionado sobre las posibles interpretaciones, desde ocultar secretos hasta proteger su imagen, pasando por la simple preferencia por la privacidad. Lo cierto es que independientemente de la verdad exacta, esta frase nos deja pensando, nos invita a ser más conscientes de cómo consumimos la información y a entender que a veces, lo que no se dice, o lo que se desea que no se escuche puede ser tan revelador como cualquier declaración directa. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera intención detrás de esta frase? ¿Qué significa para ustedes que alguien no quiera que lo escuches? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si encontraron valor en estas ideas, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de analizar estas dinámicas del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.